Ahora, comencemos. Gerardo Osuna había conducido a través de 3 estados para llegar a casa en Navidad. Hogar, aunque no había sido su hogar en 15 años. Ahora era el hogar de Alejandra, la casa de estilo hacienda colonial en la zona rural de Jalisco a la que se había mudado tras casarse con Rodolfo Macías hace 3 años. El viaje desde Chihuahua había tomado más de lo esperado. Una tormenta de nieve en Durango lo retrasó por 8 horas, y para cuando Gerardo estacionó su camioneta en el largo camino de terracería, ya pasaba de la medianoche en Nochebuena. La casa estaba a oscuras, excepto por una sola luz encendida en lo que él sabía que era la ventana de la cocina. Extraño. Alejandra le había enviado un mensaje de texto esa tarde diciendo que todos estaban emocionados por su llegada y que lo esperarían despiertos. Gerardo tenía 52 años, de complexión delgada y curtido por años de trabajar en obras de construcción a través de los estados del norte. Después de que Viviana muriera de cáncer hace 12 años, se había refugiado en el trabajo, moviéndose de un proyecto a otro, nunca quedándose en un solo lugar el tiempo suficiente para recordar la casa vacía que alguna vez compartió con su esposa. Su única ancla había sido Alejandra, su hija, su orgullo, la médica residente que había heredado la mente aguda de su madre y su propia determinación obstinada. Se bajó de la camioneta, su aliento formando nubes en el frío de diciembre. Algo se sentía mal. Las decoraciones navideñas que Alejandra le había descrito emocionada por teléfono, las luces, la corona, el Santa Claus inflable, no se veían por ninguna parte. El porche delantero estaba vacío. Gerardo tocó la puerta. No hubo respuesta. Probó la manija. Estaba sin seguro. «¿Alejandra?» llamó, empujando la puerta. «Soy papá». Silencio. La sala de estar era un desastre. Platos de comida a medio terminar esparcidos por la mesa de centro. Copas de vino volcadas, el líquido rojo manchando la alfombra color crema. Una mujer de unos 60 años yacía desparramada en el sofá, con la boca abierta, roncando suavemente. Otra persona, un hombre de unos 30 años, estaba desplomado en un sillón, con la cabeza echada hacia atrás. El pulso de Gerardo se aceleró. «Alejandra». Se movió por la casa, sus pesadas botas de trabajo resonando contra los pisos de madera. En el comedor, encontró más cuerpos. Una pareja joven desmayada en la mesa, sus cabezas descansando junto a platos de pavo frío. Un hombre mayor dormía en el piso junto a la vitrina. Entonces lo escuchó, un grito, crudo y primitivo, proveniente de la cocina. Gerardo corrió. La cocina era una pesadilla iluminada por luces fluorescentes. Alejandra yacía sobre la mesa de la cocina, con su vientre hinchado expuesto y el rostro retorcido de agón. «Me duele». «Por favor, papá». «Me duele mucho». «Se supone que debe doler», dijo Norma, mirando a Alejandra con algo parecido al desdén. «El dolor purifica. El dolor fortalece. Las mujeres de hoy son débiles. Toman medicamentos. Tienen cesáreas. Dejan que los médicos les saquen a los bebés como si fueran tumores que hay que extirpar. No en la familia Macías. Nosotros hacemos esto de la manera correcta, de la manera natural». El pulgar de Gerardo ya estaba marcando. «Usted está loca. Mi hija necesita atención médica». Su hija, la interrumpió Norma, se convirtió en una Macías cuando se casó con mi hijo. Ahora es nuestra. Las palabras quedaron flotando en el aire como una maldición. Gerardo se quedó mirando a la mujer, tratando de procesar lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Luego, su mirada se desvió hacia la barra detrás de Norma, donde una colección de botellas de vino vacías estaba junto a un frasco de pastillas recetadas. Reconoció la etiqueta, Rohypnol. «Roofies». «¿Los drogó?», dijo lentamente. «Drogó a todos». «Los preparé para dormir», corrigió Norma. «No necesitan presenciar el nacimiento sagrado. Solo yo. Solo yo soy digna». Gerardo presionó el botón de llamar. El teléfono sonó una vez antes de que Norma se moviera con sorprendente velocidad. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un revólver, un viejo calibre .38 especial que se veía bien cuidado. Apuntó directamente al pecho de Gerardo. «Baje el teléfono», dijo ella.
Me está apuntando con un arma frente a mi hija. Haré más que apuntarle si no cuelga ahora mismo. Alejandra gimió, con los ojos vidriosos por el dolor y el terror. Papá. Gerardo bajó lentamente el teléfono, pero no colgó. Podía escuchar la voz débil de la operadora del 911 preguntando por su emergencia. Necesitaba mantener la línea abierta. Necesitaba decir algo que los hiciera enviar ayuda. El bebé se queda aquí, continuó Norma, con la puntería firme. No me importa si ella sobrevive o no, pero el bebé se queda. El bebé es sangre Macías. Nacerá de la manera correcta y será criado de la manera correcta, y su hija aprenderá cuál es su lugar en esta familia. Si muere. Bueno, Norma se encogió de hombros. Rodolfo puede volver a casarse. Gana bien. Las mujeres harán fila. Gerardo se congeló, con la mente a 1000 por hora. El arma era real. La amenaza era real, pero la mujer que la sostenía estaba loca. Y su hija se estaba muriendo en esa mesa. Había pasado 30 años trabajando en la construcción. Había sobrevivido al colapso de un edificio en Monterrey, a la falla de un andamio en Tijuana y a un accidente de grúa en la Ciudad de México que mató a 2 hombres parados a 3 metros de él. Había aprendido que el pánico mataba a la gente. El pensamiento claro y la acción rápida, eso es lo que salvaba vidas. Está bien, dijo Gerardo, levantando las manos lentamente. Está bien, tiene razón. Lo siento. No conozco sus tradiciones. No debí interferir. La expresión de Norma se suavizó un poco. Así está mejor. Puede quedarse y mirar si quiere. Aprenda cómo hace las cosas la familia Macías. Aprenda de lo que su hija tiene el privilegio de formar parte. ¿Puedo? Gerardo hizo un gesto hacia Alejandra. ¿Puedo al menos tomar su mano? Está asustada. Norma lo consideró. Está bien, pero sin teléfono. Póngalo en la barra. Gerardo se movió lentamente, colocando su teléfono boca abajo en la barra junto al frasco de pastillas. La llamada al 911 seguía conectada. Podía ver el temporizador avanzando. 32 segundos, 33. Rezó para que la operadora fuera lo suficientemente inteligente como para rastrear la llamada y enviar a la policía sin necesitar más información. Se acercó al lado de Alejandra y le tomó la mano. Estaba resbaladiza por el sudor y temblorosa. De cerca, podía ver lo pálida que estaba, como sus labios habían adquirido un tono azulado. Estaba entrando en shock. Todo está bien, mi amor, susurró. Papá está aquí. Haz que se detenga, suplicó Alejandra. Por favor, papá. El bebé no viene bien. Algo anda mal. Puedo sentirlo. Gerardo miró a Norma. ¿Cuántos partos ha atendido realmente? Docenas, dijo Norma con orgullo. Mi madre dio a luz a 11 hijos. Yo a 7. ¿Y cuántos sobrevivieron? La pregunta quedó en el aire. El rostro de Norma se contrajo apenas un poco. Los débiles no sobreviven. Así es la naturaleza. Los Macías fuertes viven, los débiles mueren. Siempre ha sido así. Gerardo sintió como si agua helada corriera por sus venas. ¿Cuántos? Repitió. 4, dijo Norma. 4 de los míos vivieron. 3 de los de mi madre. 14 niños nacidos. 7 sobrevivieron. Una tasa de mortalidad del 50%. Y esta mujer se creía calificada para traer al mundo a su nieta. Alejandra gritó de nuevo, arqueando la espalda fuera de la mesa. La sangre se acumulaba debajo de ella. Demasiada sangre. Gerardo había estado presente cuando Viviana dio a luz a Alejandra hace 28 años. Sabía que esto no era normal. Su hija estaba sufriendo una hemorragia. Tenía segundos para tomar una decisión, minutos a lo sumo. Apretó la mano de Alejandra y la miró a los ojos. Confía en mí, gesticuló con los labios. Luego se volvió hacia Norma y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Enséñeme. Quiero aprender el estilo de los Macías.
Norma había nacido en 1959 en una casa de campo a las afueras de Lagos de Moreno, la menor de 11 hijos. Su madre, Ruth Macías, había sido una verdadera creyente en lo que llamaba la tradición de la sangre, la idea de que las familias debían ser autosuficientes, aisladas de la corrupción moderna y gobernadas por estrictas reglas patriarcales. La medicina era debilidad. Los médicos eran agentes de control del gobierno. El dolor era sagrado. Solo 4 de los hermanos de Norma sobrevivieron después de los 5 años. Los demás murieron por infecciones, complicaciones o simple negligencia. Ruth lo llamaba la criba de Dios. Norma lo llamaba familia. Se casó a los 19 años, y tuvo 7 hijos para cuando cumplió 35. Usó los métodos de su madre para cada parto. Cuando 3 de ellos murieron, 1 por estrangulamiento del cordón umbilical, 2 por infecciones, se dijo a sí misma que simplemente no eran lo suficientemente fuertes para ser Macías. Los 4 que sobrevivieron eran la prueba de que la tradición funcionaba. Rodolfo era su hijo mayor sobreviviente y su favorito. Lo había moldeado cuidadosamente, enseñándole que las formas de los Macías eran superiores al mundo moderno, suave y débil. Cuando él trajo a casa a Alejandra, una médica residente, de todas las cosas, Norma se había horrorizado. Pero ella también era estratega. Convertiría a la chica o la quebraría. De cualquier manera, el linaje de los Macías continuaría. Ahora, viendo a Alejandra sufrir en la mesa, viendo al padre rogar por aprender, Norma sintió una oleada de satisfacción. Finalmente lo estaban entendiendo, finalmente estaban viendo la verdad. No notó los ojos de Gerardo recorriendo la habitación, catalogando las salidas, midiendo distancias, calculando ángulos. No lo vio esconder en la palma de su mano un cuchillo de cocina de la barra cuando había dejado su teléfono. No se dio cuenta de que no estaba lidiando con un padre desesperado. Estaba lidiando con un hombre que había pasado 3 décadas en sitios de construcción, aprendiendo que a veces tenías que derribar las cosas por completo antes de poder construirlas bien. Y Gerardo Osuna era muy bueno derribando cosas. 2 horas antes de que Gerardo llegara, Rodolfo Macías se había sentado en la sala de su casa, rodeado de su familia. Su madre Norma, su tía Marcia Macías, sus primos Baldo y Diego, su hermano menor Vicente y la esposa de Vicente, Gabriela. 12 personas en total, incluyendo a Alejandra. Era la reunión anual de Navidad de los Macías, una tradición en la que Norma insistía. Todos estaban obligados a asistir. Todos estaban obligados a beber del ponche especial de Navidad que preparaba Norma. Era un honor, decía ella. Una bendición. Rodolfo sabía qué había en el ponche. Lo había sabido durante años. Las pastillas trituradas que hacían que la gente se sintiera somnolienta, sumisa, inconsciente. Su madre las usaba cada año en varias reuniones de los Macías, especialmente cuando necesitaba manejar asuntos familiares sin interferencias. Él nunca lo había cuestionado, nunca había pensado en cuestionarlo. Así era como los Macías hacían las cosas. Alejandra había sido la primera en beber, tratando de ser educada, tratando de encajar con esta gente que nunca la había aceptado por completo. Se quejó de que el ponche sabía amargo. Norma le dijo que era cardamomo. Alejandra se lo tomó de todos modos. En 20 minutos, la gente empezó a sentir sueño. En 40 minutos, la mayoría estaba dormida. Alejandra fue la que duró más, luchando contra ello. Su entrenamiento médico le decía que algo andaba mal. Pero, embarazada de 8 meses y exhausta por su turno en el hospital del día anterior, finalmente sucumbió. Rodolfo ayudó a su madre a llevar a Alejandra a la mesa de la cocina. Ayudó a atarla. Se quedó de pie y observó cómo Norma esperaba a que comenzaran las contracciones, ya que le había explicado que lo harían, el estrés y las drogas desencadenarían un parto prematuro. Esto es algo bueno, le había dicho Norma. Daremos a luz al bebé a la manera de los Macías. Finalmente entenderá lo que significa ser uno de nosotros. Y si no sobrevive, bueno, eres joven. Podrás encontrar a una verdadera mujer Macías la próxima vez. Rodolfo había asentido. Siempre asentía cuando su madre hablaba. Ella era la matriarca. Ella sabía que era lo mejor. No pensó en el hecho de que amaba a Alejandra. No pensó en el hecho de que era brillante y amable,
y lo había elegido a pesar de su extraña familia. No pensó en cómo había llorado cuando le propuso matrimonio, diciéndole que la había convertido en la mujer más feliz del mundo. El estilo Macías no dejaba lugar para esos pensamientos. El estilo Macías era supervivencia, tradición, sangre. Ahora, Rodolfo yacía inconsciente en el sofá, pues su propia madre lo había drogado una vez que decidió que su presencia durante el parto sería una distracción. En su bolsillo estaba su teléfono, que contenía meses de mensajes de texto de Alejandra expresando su creciente miedo a Norma, sus preocupaciones sobre el embarazo, su deseo desesperado de que su padre viniera para Navidad. Gerardo Osuna estaba aquí ahora y nada volvería a ser igual. Gerardo se acercó a Norma lentamente, con las manos a la vista y una expresión sincera. Quiero entender, dijo. Mi esposa. La madre de Alejandra. Ella murió en un hospital. Todos esos médicos, todas esas medicinas, y no pudieron salvarla. Tal vez tenga razón. Tal vez nos hemos alejado demasiado de los métodos naturales. Los ojos de Norma se iluminaron. Esto era lo que ella quería. Conversión, reconocimiento, rendición ante la verdad que había conocido toda su vida. Exactamente, dijo, bajando un poco el arma. La medicina moderna es veneno. Nos debilita, nos hace dependientes. ¿Puede enseñarme? Gerardo hizo un gesto hacia Alejandra. ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo sabe cuándo viene el bebé? Norma se acercó a la mesa, su atención cambiando al cuerpo de Alejandra. Tienes que observar el coronamiento. La cabeza empieza a asomarse. Y entonces Gerardo se movió rápido. El cuchillo que había ocultado en su mano brilló, no hacia Norma, sino hacia el teléfono en la barra. Lo barrió hacia su mano en un solo movimiento, mientras simultáneamente se lanzaba hacia adelante y agarraba el cañón del arma, torciéndolo hacia arriba y alejándolo tanto de él como de Alejandra. El arma se disparó, y la bala perforó el techo, haciendo llover polvo de yeso sobre todos ellos. Norma era más fuerte de lo que parecía, su agarre del arma era feroz. Pero Gerardo tenía 30 años de trabajo en la construcción en sus músculos y la rabia alimentando su fuerza. Torció con más fuerza, y escuchó el chasquido del dedo de Norma rompiéndose en el guardamonte. Ella gritó y soltó el arma. Gerardo la arrojó al otro lado de la habitación, donde se deslizó debajo del refrigerador. Me rompió el dedo. Chilló Norma. Me rompió. Cállese, dijo Gerardo, con voz helada. Agarró su teléfono y confirmó que la llamada al 911 seguía conectada. Soy Gerardo Osuna. Mi hija está en trabajo de parto y sufriendo una hemorragia dijo rápidamente la dirección. La mujer que nos tenía a punta de pistola ha sido desarmada. Necesitamos ambulancias y a la policía ahora mismo. La operadora confirmó que ya habían enviado unidades. Habían estado escuchando todo. Gerardo se acercó a Alejandra y le tomó el pulso. Débil, pero presente. Sus ojos estaban desenfocados, su respiración era superficial. Miró las correas de cuero que ataban sus piernas, agarró el cuchillo y las cortó rápidamente. No la toque, Norma se abalanzó hacia adelante, con su dedo roto colgando inútilmente. Gerardo la atrapó con una mano, empujándola hacia atrás. Ella tropezó contra la barra. Quédese atrás, le advirtió. No se lo volveré a decir. El rostro de Norma se torció en algo horrible. Su serenidad anterior había desaparecido por completo. Ha arruinado todo. Esto debía ser sagrado. Esto debía probar que ella era digna. El bebé. El bebé va a ir a un hospital, dijo Gerardo. Con médicos capacitados, donde debieron haber estado hace horas. Las sirenas aullaron a lo lejos, acercándose. Norma empezó a reírse, un sonido agudo y quebradizo. ¿Cree que ha ganado? ¿Cree que la ha salvado? Los Macías estamos en todas partes. Estamos en la policía. Estamos en los hospitales. Somos jueces y abogados y funcionarios del ayuntamiento. Usted no es nadie. Un albañil de Chihuahua. No puede luchar contra nosotros. No puede. La puerta principal se abrió de golpe. La policía inundó el lugar.
con las armas desenfundadas, gritando órdenes. Todo sucedió rápido después de eso. Norma fue arrastrada fuera de la cocina, todavía gritando sobre tradiciones, sangre y deber sagrado. Los paramédicos entraron corriendo. Un equipo trabajó con Alejandra, otro revisó a las personas inconscientes esparcidas por toda la casa. Gerardo se hizo a un lado, dejándolos trabajar, con las manos temblando ahora que la adrenalina se desvanecía. Vio cómo subían a Alejandra a una camilla, vio cómo le colocaban vías intravenosas y oxígeno. Los vio comunicarse por radio con el hospital. Señor, un paramédico le tocó el brazo. ¿Está herido? No, dijo Gerardo, pero mi hija. La llevaremos al Hospital General de la Misericordia. Puede venir con nosotros. Mientras llevaban a Alejandra en la camilla hacia la ambulancia, ella se las arregló para agarrar la mano de Gerardo. El bebé, susurró. Salva al bebé. A los dos, dijo Gerardo con firmeza. Los van a salvar a los dos. Esperaba estar diciendo la verdad. En la ambulancia, mientras corrían por el oscuro campo de Jalisco, una de las paramédicos, una mujer joven de ojos amables, se acercó a Gerardo. Lo hizo bien, dijo. Pase lo que pase ahí dentro, hizo todo bien. Gerardo asintió, incapaz de hablar debido al nudo en la garganta. Había detenido a Norma. Había salvado a Alejandra de un peligro inmediato. Pero mientras las palabras de la mujer resonaban en su mente, los Macías están en todas partes, se dio cuenta de que esto no había terminado. Esto era solo el principio. El Hospital General de la Misericordia era un complejo extenso en las afueras de la zona metropolitana, unas instalaciones modernas con un centro de trauma de nivel 2 y uno de los mejores departamentos de obstetricia de Jalisco. Llevaron a Alejandra a cirugía de inmediato, cesárea de emergencia, le explicó el médico a Gerardo. El bebé venía de nalgas, el cordón umbilical estaba comprimido. Cada minuto contaba. Gerardo se sentó en la sala de espera de cirugía, todavía con su chamarra del invierno de Chihuahua. Fuera de lugar entre las familias jaliscienses que celebraban la Nochebuena en la cafetería contigua. Una detective de la policía, una mujer de unos 40 años llamada Sonia Delgado, se sentó frente a él, con una libreta abierta. Cuéntemelo de nuevo, dijo. Desde que llegó. Gerardo lo hizo, hablando despacio, tratando de recordar cada detalle. Delgado lo anotó todo, y su expresión se volvía más oscura con cada oración. ¿Y dijo que había dado a luz a 7 hijos? Preguntó Delgado. Solo 4 sobrevivieron. Eso fue lo que dijo. Dios. Delgado cerró su libreta. Hemos tenido a los Macías en nuestro radar durante años, pero nunca se les ha podido probar nada. Son cuidadosos, están bien conectados, como ella dijo. Policías, jueces, funcionarios municipales. La familia ha estado en Jalisco desde antes de la Revolución. Son dueños de la mitad de Lagos de Moreno y de la mayor parte del gobierno municipal. ¿Pueden arrestarla? Preguntó Gerardo. Ya lo hicimos. Asalto con arma mortal, privación ilegal de la libertad, imprudencia temeraria, abuso infantil. Será procesada mañana. Delgado hizo una pausa. Pero saldrá bajo fianza. Una familia así siempre lo hace. ¿Y luego? ¿Y luego qué? Y luego las cosas se complican. Contratarán a los mejores abogados. Pedirán favores. Lo pintarán a usted como un forastero que no entendía sus tradiciones religiosas. Afirmarán que Alejandra consintió un parto en casa. Lo volverán un caos. Gerardo apretó los puños. Mi hija estaba atada a una mesa mientras esa mujer realizaba una cirugía sin capacitación médica. Eso no es una tradición religiosa. Es tortura. Estoy de acuerdo. Pero necesita entender a qué se enfrenta. Los Macías no pierden. No se rinden, y tenga por seguro que no olvidan. Antes de que Gerardo pudiera responder, un médico en bata quirúrgica salió del pasillo de quirófanos. Era joven, tal vez de 35 años, con ojos cansados y manos firmes que se estaba secando con una toalla. Señor Osuna, le dijo. Soy el doctor Nel Hinojosa. Su hija va a estar bien.
El alivio se apoderó de Gerardo como una ola. El bebé. Una niña de 2,8 kg. Está en la unidad de cuidados intensivos neonatals por precaución, pero sus signos vitales son fuertes. Es una luchadora. Una nieta. Gerardo tenía una nieta. ¿Puedo verlas? Alejandra está en recuperación. Dele una hora más o menos. A la bebé la puede ver ahora. El doctor Hinojosa guió a Gerardo a través de un laberinto de pasillos hasta la UCIN, un espacio tranquilo lleno del pitido de monitores y camas diminutas. En una de ellas, envuelta en mantas de hospital, estaba el ser humano más pequeño que Gerardo había visto en su vida. Tenía la nariz de Alejandra y los dedos delicados de Viviana. Sus ojos estaban cerrados, y su diminuto pecho subía y bajaba en un ritmo perfecto. Todavía no tiene nombre, dijo la enfermera. Mamá estaba demasiado aturdida para decidir. Gerardo metió la mano por la abertura de la incubadora y dejó que su nieta envolviera su mano en miniatura alrededor de su dedo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «Tu mamá es dura», le susurró. «Y tu abuela era aún más dura. Vienes de un linaje de sobrevivientes. ¿Recuerda eso?» Se quedó allí por un largo rato, viéndola respirar, contando cada respiración como una oración. Cuando finalmente fue a la sala de recuperación de Alejandra, ella estaba despierta, pálida, exhausta, pero viva. Empezó a llorar en el momento en que lo vio. «Papá», sollozó. «Lo siento mucho. Debí haber escuchado. Debí». «SHH», dijo Gerardo, acercando una silla a su cama. «Nada de esto es tu culpa». Sabía que algo andaba mal con ellos. Con Norma, siempre fue tan controladora, tan extraña. Pero Rodolfo. Él dijo que así es como son las familias de rancho, que necesitaba respetar sus tradiciones. Y lo intenté, papá. De verdad lo intenté, pero ella me drogó. Drogó a todos. Y me desperté en esa mesa y no podía moverme. Y ella estaba. Alejandra se deshizo en lágrimas. Gerardo sostuvo su mano, la dejó llorar y sintió como su propia rabia se convertía en algo frío y preciso. «¿Dónde está Rodolfo?», preguntó finalmente Alejandra. Lo llevaron a otro hospital. Ingirió las mismas drogas que todos los demás. Él lo sabía, susurró Alejandra. Tenía que haber sabido sobre el ponche, sobre su madre, sobre todo esto. No sabemos eso con certeza. Yo sí. Alejandra lo miró a los ojos y Gerardo vio algo duro en ellos. Algo que le recordaba a Viviana en sus últimos días, cuando el cáncer había eliminado toda pretensión y solo había dejado la verdad. Llevo 3 años casada con él. Sé cuándo miente, y ha estado mintiendo sobre su familia desde el día que nos conocimos. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Alejandra. Después de que se fue, Alejandra continuó. Quiero el divorcio. Quiero la custodia completa y quiero desaparecer para que los Macías nunca nos encuentren. Eso podría no ser posible, dijo Gerardo suavemente. Delgado, la detective, dice que están bien conectados. Son poderosos. ¿Entonces qué hago? La voz de Alejandra se quebró. Pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, preguntándome si Norma va a aparecer en la escuela de mi hija, en mi hospital. ¿Qué clase de vida es esa? Gerardo no tenía una respuesta. No aún. Pero mientras estaba sentado allí sosteniendo la mano de su hija, viéndola volver a caer en el sueño inducido por los medicamentos, algo se cristalizó en su mente. Algo que había dicho Delgado: los Macías no pierden. No se rinden, y tenga por seguro que no olvidan. Bueno, Gerardo Osuna tampoco. Había perdido a Viviana por una enfermedad contra la que no pudo luchar. La había visto consumirse a pesar de los esfuerzos de cada médico, de cada tratamiento, de cada oración. Había sido impotente entonces. No era impotente ahora. Los Macías creían que eran intocables. Creían que sus conexiones, su dinero y sus retorcidas tradiciones los hacían invencibles. Gerardo iba a demostrarles que estaban equivocados. La lectura de cargos se llevó a cabo el día después de Navidad en los juzgados del municipio.
Norma Macías compareció ante el juez Rogelio Flores, un hombre distinguido de unos 60 años con cabello plateado y reputación de ser justo, no se parecía en nada a la fanática de ojos desorbitados de la cocina. Llevaba un traje azul marino conservador, y su dedo roto en una férula médica profesional. Su abogado era Santiago Nieto, uno de los abogados defensores más caros de Jalisco. Gerardo se sentó en la galería observando. Nieto argumentó que Norma era un miembro respetado de su comunidad, una cristiana devota sin antecedentes penales que había intentado honrar las tradiciones religiosas de su familia. Pintó a Gerardo como un agresor que había irrumpido en la casa sin invitación y agredido a una anciana que intentaba ayudar con un parto en casa. El fiscal, un joven asistente del Ministerio Público llamado Sergio Garza, lo refutó con informes médicos que mostraban las lesiones de Alejandra, la pérdida de sangre y la experiencia cercana a la muerte. Presentó el arma, el rohypnol y la grabación de la llamada al 911 donde Norma declaraba claramente que no le importaba si Alejandra sobrevivía. El juez Flores fijó la fianza en 5 millones de pesos. La familia de Norma la pagó en efectivo en menos de una hora. Al salir del juzgado, Norma cruzó miradas con Gerardo. Sonrió con la misma sonrisa serena de la cocina y gesticuló 3 palabras: estamos en todas partes. Gerardo no se inmutó. Simplemente le sostuvo la mirada hasta que ella apartó la vista. Afuera del juzgado, la detective Delgado lo encontró. La investigación preliminar está terminada, dijo. Registramos la propiedad de los Macías en Lagos de Moreno. Encontramos registros que se remontan a 5 generaciones. Actas de nacimiento, actas de defunción, todos guardados en libros de contabilidad escritos a mano. Señor Osuna, ¿sabe cuántos bebés Macías murieron durante partos en casa en los últimos 100 años? ¿Cuántos? 47. ¿Qué podamos confirmar? Y esos son solo los que se molestaron en registrar. Gerardo sintió náuseas. ¿Y las madres? 19. Algunas por desangrarse, otras por infecciones, otras por causas que los registros no especifican. Simplemente escriben, constitución débil, o, la voluntad de Dios. Eso es asesinato, dijo Gerardo rotundamente. Eso es lo que yo también pienso. Pero probarlo, conseguir condenas. Los Macías han estado encubriendo esto durante un siglo. Tienen actas de nacimiento archivadas para los niños sobrevivientes que muestran partos en hospitales, aunque los libros de contabilidad dicen lo contrario. Tienen certificados de defunción para los que murieron enumerando causas naturales. Han sobornado a médicos, oficinistas, a quien sea que necesitaran para mantenerlo en silencio. Entonces, ¿Norma se va libre?, dijo Gerardo amargamente. Por ahora, pero no me voy a rendir, y usted tampoco debería. Delgado le entregó una tarjeta. Si ve algo, si escucha algo, llámeme. De día o de noche. Gerardo tomó la tarjeta. ¿Qué hay de los demás? Los miembros de la familia que fueron drogados. Todos cantan la misma canción. Dijeron que sabían lo del ponche, que consintieron en ser sedados para que Norma pudiera trabajar en paz. Incluso Rodolfo, él está respaldando a su madre por completo. Dejó que su madre drogara a su esposa embarazada. Sí, lo hizo. Y a menos que Alejandra quiera presentar cargos contra él específicamente, tampoco hay mucho que podamos hacer al respecto. Gerardo condujo de regreso al hospital, con la mente a 1000 por hora. Rodolfo iba a ser dado de alta esa tarde, y Gerardo quería estar allí cuando intentara ver a Alejandra. Se le cumplió su deseo. Rodolfo apareció en la puerta de la habitación de Alejandra alrededor de las 3 de la tarde con aspecto demacrado. Había perdido peso en solo 2 días, y la ropa le colgaba suelta en el cuerpo. Se detuvo cuando vio a Gerardo sentado en la silla junto a la cama de Alejandra. Quiero ver a mi esposa, dijo Rodolfo. Ella no quiere verte, respondió Gerardo. No puede alejarme de ella. Yo no lo hago. Ella lo hace. Y sobre esa bebé en la UCIN, renunciaste a tus derechos esta mañana cuando diste tu declaración respaldando a tu madre. El rostro de Rodolfo se desmoronó. No sabía que llegaría tan lejos. Pensé que... Mamá dijo que todo estaría bien. Que las mujeres solían hacer esto todo el tiempo. Que Alejandra solo necesitaba hacerse más fuerte.
Tu madre torturó a mi hija, dijo Gerardo en voz baja. Y tú la ayudaste. Yo amo a Alejandra. La drogaste, la ataste a una mesa. Dejaste que tu madre la operara sin anestesia ni formación médica. Eso no es amor, hijo. Eso es algo completamente diferente. Rodolfo empezó a llorar. Lágrimas de verdad le corrían por la cara. No pensé que sacaría el arma. No pensé que nadie saldría lastimado. Se suponía que sería. Mamá dijo que era una bendición. Que el dolor haría más fuerte a Alejandra. Que ella entendería el estilo de los Macías después. Gerardo se puso de pie, interponiéndose entre Rodolfo y la cama donde Alejandra fingía dormir. Tenía los ojos cerrados, y su respiración era deliberadamente uniforme. Vete a casa, dijo Gerardo. No vuelvas. No llames. No envíes mensajes. Has terminado aquí. La bebé también es mía, protestó Rodolfo. Tengo derechos. Tenías, corrigió Gerardo. Tiempo pasado. Alejandra va a pedir el divorcio. Está demandando por la custodia total. Y dado lo que pasó, ningún juez te va a dar acceso sin supervisión a esa niña. Las lágrimas de Rodolfo se detuvieron. Su rostro se volvió frío, inquietantemente similar a la expresión de su madre en la cocina. No saben lo que están haciendo. No saben con quién se están metiendo. Los Macías son una familia de psicópatas que se han salido con la suya con asesinatos durante 100 años, interrumpió Gerardo. Sí, ya escuché el discurso. No estoy impresionado. Mi madre estaba tratando de ayudar. Tu madre dijo, y cito, no me importa si sobrevive o no. Eso fue captado en una grabación del 911. ¿Quieres que te la reproduzca? Rodolfo retrocedió hacia la puerta, con la cara enrojecida. Se arrepentirán de esto, todos ustedes. Los Macías no olvidan. Yo tampoco, dijo Gerardo. Ahora lárgate antes de que te eche a patadas. Después de que Rodolfo se fue, Alejandra abrió los ojos. Gracias, susurró. Descansa, dijo Gerardo. Yo me encargaré de esto. Pero al volver a sentarse, sabía que encargarse no sería suficiente. Los Macías vendrían tras ellos. Ya lo habían dejado claro. Y si Gerardo quería proteger a su hija y a su nieta, necesitaba hacer algo más que solo defenderse. Necesitaba atacar. Gerardo pasó la siguiente semana averiguando todo lo que pudo sobre la familia Macías. Comenzó con registros públicos, propiedades, licencias comerciales, expedientes judiciales. La familia era dueña de una maderería en Lagos de Moreno que había estado operando desde 1887. Tenían propiedades en alquiler en 3 municipios. Tenían participaciones en bancos locales, empresas de construcción y una cadena de ferreterías. Y lo que era más importante, tenían familiares infiltrados en todo el gobierno local. Baldo Macías era regidor del ayuntamiento. Diego Macías trabajaba para la policía estatal. Marcia Macías era secretaria en el juzgado local. Vicente Macías era asistente legal en un prominente bufete de abogados. Era una red de influencias que había tardado generaciones en construirse. Gerardo no podría desenredarla por canales legales. El sistema estaba diseñado para proteger a personas como los Macías. Pero no había sobrevivido 30 años en la construcción siguiendo todas las reglas. Había sobrevivido al comprender las estructuras, que las sostenía, que las mantenía estables y, lo más importante, que las haría colapsar. Toda estructura tenía puntos débiles. Los Macías también los tenían. Solo necesitaba encontrarlos. Comenzó con Rodolfo, el eslabón más débil, el que ya mostraba grietas. Gerardo contrató a un investigador privado, un policía retirado llamado Juan Escobedo, que no sentía ningún aprecio por los Macías después de que hubieran logrado que despidieran a su hija de un trabajo municipal por negarse a alterar registros públicos. ¿Qué necesitas?, preguntó Escobedo cuando se reunieron en una cafetería cerca del motel de Gerardo. Todo lo que puedas encontrar sobre Rodolfo Macías. Registros bancarios, registros telefónicos, a dónde va, a quién ve, qué hace.
Especialmente cualquier cosa que pueda mostrar premeditación en lo que le pasó a mi hija. Eso te costará. Tengo dinero. Gerardo había estado ahorrando durante 30 años, viviendo de manera barata, enviando la mayor parte de su sueldo a Alejandra para la escuela de medicina. Ahora gastaría hasta el último centavo si fuera necesario. Escobedo se puso a investigar. En 3 días, tenía un informe que hizo hervir la sangre de Gerardo. Rodolfo había estado planeando el parto de Navidad durante meses. Mensajes de texto a su madre discutiendo los tiempos y las dosis de Rohypnol, cómo convencer a Alejandra de ir a la casa en lugar de pasar la Navidad en el hospital donde estaba haciendo su residencia. Había investigado cómo inducir el parto artificialmente. Incluso había practicado cómo atar ataduras usando vídeos en línea. Esto no era tradición. Esto era una conspiración. Pero las pruebas se habían obtenido ilegalmente. Escobedo había hackeado el teléfono de Rodolfo, así que no podían usarse en la corte. A Gerardo ya no le importaba la corte. Le importaba la justicia. El siguiente punto débil era la propia norma. Gerardo la estudió como si fuera un plano de construcción, buscando las fracturas por estrés que la derribarían. Ella era arrogante. Eso quedó claro en la lectura de cargos, por su sonrisa afuera del juzgado. Se creía intocable. También era una verdadera creyente en su retorcida filosofía, lo que la hacía predecible. Y había construido toda su identidad en torno a ser la matriarca de los Macías, la guardiana de las tradiciones, la que decidía quién vivía y quién moría. Gerardo iba a usar todo eso en su contra. En la víspera de Año Nuevo, Gerardo alquiló una bodega a las afueras de Lagos de Moreno. La llenó con suministros, cámaras, equipo de grabación, copias impresas de los libros de contabilidad de la familia Macías que Delgado le había dejado fotografiar durante la investigación, informes médicos de la hospitalización de Alejandra y cada investigación que Escobedo había descubierto. También compró algo que nunca pensó que volvería a necesitar. Equipo de escalada, arneses, cuerdas, mosquetones, el tipo de equipo que había usado para trabajos de construcción en rascacielos. La propiedad de los Macías en Lagos de Moreno era una extensa hacienda construida en el siglo XIX, con una casa principal, varios edificios anexos y hectáreas de bosque. Gerardo había estudiado mapas e imágenes satelitales hasta que pudo navegar por ella con los ojos cerrados. No iría allí todavía, pero lo haría pronto. A la medianoche, mientras los fuegos artificiales explotaban sobre Jalisco, Gerardo se paró en su habitación de motel e hizo una lista. No una lista de tareas pendientes, sino una lista de objetivos. 1. Exponer las muertes. 2. Romper su estructura de poder. 3. Hacerles pagar. Simple, limpio, realizable. Había pasado toda su vida adulta construyendo cosas. Ahora iba a destruir algo. Y a diferencia de los colapsos accidentales que había presenciado en las obras, este sería controlado, preciso y absolutamente devastador. Los Macías habían declarado la guerra cuando Norma le apuntó con esa pistola al pecho. Simplemente no sabían que Gerardo Osuna peleaba para ganar. Alejandra volvió a casa del hospital el 3 de enero. No a la casa que había compartido con Rodolfo. Gerardo había contratado un servicio de mudanzas para empacar sus cosas y las de la bebé mientras se recuperaba, sino a un pequeño departamento que había rentado en Zapopan, lejos de Lagos de Moreno y la influencia de los Macías. La bebé, finalmente nombrada Clara Viviana Osuna, Alejandra había eliminado el apellido Macías de inmediato, estaba prosperando, ya pesaba 3,5 kilos, sana, ruidosa y perfecta. Gerardo ayudó a Alejandra a instalarse, armó la cuna, surtió la cocina, pero su mente estaba en otra parte. Papá, dijo Alejandra una noche mientras alimentaba a Clara. ¿Qué estás planeando? ¿A qué te refieres? Te conozco. Tienes esa mirada. La misma mirada que tenías antes de testificar contra la constructora que causó la exposición al asbesto de mamá. ¿Estás planeando algo? Gerardo se sentó frente a ella. ¿Quieres saberlo? Alejandra se quedó en silencio por un largo momento, mirando a su hija. ¿Será legal? Una parte. ¿Nos protegerá? Ese es el objetivo. ¿Les hará daño? Sí. Alejandra asintió lentamente. Entonces no necesito saber los detalles.
Confío en ti. Esa confianza era tanto una bendición como una carga. Gerardo la llevó consigo cuando condujo de regreso a Lagos de Moreno a la mañana siguiente, con Escobedo en el asiento del copiloto. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Escobedo. Todavía puedes echarte para atrás, dijo Gerardo. Esta es mi pelea. Tu nieta merece algo mejor que crecer con miedo. Me apunto. Estacionaron a 1,5 kilómetros de la finca de los Macías y caminaron por el bosque de invierno. La casa principal estaba iluminada. Otra reunión familiar. Gerardo contó 15 autos en la entrada. Él y Escobedo se separaron. Escobedo colocó cámaras en los árboles con vista a la casa. Unidades de alta resolución con visión nocturna y transmisión inalámbrica. Gerardo dio la vuelta hacia la parte trasera, donde se encontraba la vieja capilla familiar, el edificio donde, según los libros, habían ocurrido la mayoría de los nacimientos y muertes. La puerta de la capilla estaba cerrada con llave, pero la madera era vieja. Gerardo la abrió en 30 segundos con una palanca. El interior de la capilla era exactamente como lo describían los libros. Un altar de piedra, bancas de madera, y en la habitación del fondo, una silla de partos, un artefacto de aspecto medieval con correas y herrajes metálicos manchados de sangre vieja y oscura. Gerardo fotografió todo. La silla, las herramientas dispuestas en los estantes, los libros de contabilidad guardados en un gabinete que aparentemente Norma todavía mantenía. Entradas actuales fechadas tan recientemente como en Nochebuena. Alejandra Macías. Constitución débil. La bebé sobrevivió. La madre sobrevive. Lamentablemente. Lamentablemente. Había escrito lamentablemente sobre la supervivencia de su hija. Gerardo tomó el libro. Todos ellos, en realidad, como evidencia para más tarde. Mientras trabajaba, escuchó voces acercándose a la capilla. Rápidamente se agachó detrás del altar, apretando los libros contra su pecho. La puerta se abrió. Era la voz de Norma. No me importa lo que diga el abogado. Esta es nuestra propiedad, nuestras tradiciones. Ningún forastero nos va a decir. Madre, interrumpió Rodolfo. Te arrestaron. Tienen grabaciones. Tal vez deberíamos. ¿Deberíamos qué? ¿Disculparnos? ¿Fingir que nos equivocamos? El estilo Macías ha sobrevivido durante siglos porque no nos inclinamos ante los débiles. Los sobrevivimos. Alejandra volverá. Se dará cuenta de que nos necesita. Y cuando lo haga, tomaremos a la niña y la criaremos adecuadamente. ¿Y si no vuelve? La risa de Norma fue fría. Entonces nos llevaremos a la bebé de todos modos. La ley está de nuestro lado, Rodolfo. La ley siempre está de nuestro lado. Se fueron. Gerardo esperó 10 minutos antes de salir de su escondite. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Querían llevarse a Clara. Realmente pensaban que podían robarle a su nieta. No mientras él respirara. De vuelta en la bodega, Gerardo y Escobedo revisaron las imágenes de las cámaras. La reunión de los Macías era una junta familiar, y los micrófonos inalámbricos habían captado cada palabra. Discutían estrategias para la fianza, defensas legales, como desacreditar a Alejandra como una madre no apta debido a su inestabilidad emocional después del parto, como pintar a Gerardo como un agresor violento que atacó a una mujer pacífica durante una ceremonia religiosa. También discutieron contingencias por si la vía legal fallaba. Vicente Macías, el asistente legal, sugirió soluciones alternativas. Baldo, el regidor, estuvo de acuerdo. Diego, el policía estatal, dijo que podía ponerle las cosas difíciles a cualquiera que investigara a la familia. Era conspiración, intimidación y corrupción, todo captado en vídeo de alta definición. Gerardo hizo copias, múltiples copias, respaldadas en discos encriptados, subidas a servidores seguros, almacenadas en cajas de seguridad de bancos en 3 estados. Luego esperó. La fecha del juicio para el caso penal de Norma estaba fijada para marzo. Eso le daba a Gerardo 2 meses para prepararse. 2 meses para armar su caso, no para un tribunal, sino para el tribunal de la opinión pública.
se puso en contacto con periodistas, comenzó con las noticias locales, luego se expandió a periódicos regionales y, finalmente, se puso en contacto con un productor nacional de noticias llamado Luis Espinoza que había hecho una serie de investigación sobre el extremismo religioso en el México rural. Espinoza estaba interesado, muy interesado. ¿Tienes documentación? Preguntó durante su llamada telefónica. 100 años de ella. ¿Y saldrás en cámara? Si ayuda a proteger a mi familia, entonces contemos esta historia. El documental se armó rápidamente. Espinoza entrevistó a Gerardo, Alejandra, la detective Delgado y el doctor Hinojosa. Examinó los libros de contabilidad, los informes médicos, la grabación del 911. Investigó las participaciones comerciales y las conexiones políticas de los Macías. El resultado fue devastador. Un reportaje de 90 minutos titulado A la manera de la familia, muerte y poder en el Jalisco rural. Se estrenó en una importante red de streaming el 14 de febrero, el día de San Valentín. En 24 horas, había sido visto por 3 millones de personas. En 48 horas, la Fiscalía General del Estado de Jalisco anunció una investigación formal sobre la familia Macías. En 72 horas, la fianza de Norma Macías fue revocada, y en una semana, las fichas de dominó comenzaron a caer. Baldo Macías renunció como regidor después de que salieran a la luz correos electrónicos que mostraban que había ocultado infracciones al Código de Construcción en las propiedades de los Macías. Diego Macías fue despedido de la Policía Estatal por alteración de pruebas en un caso no relacionado que los investigadores descubrieron que estaba conectado para proteger a su familia. Marcia Macías fue arrestada por falsificar registros judiciales. La maderería Macías perdió contratos importantes a medida que los clientes se distanciaban del escándalo. Los bancos exigieron el pago de préstamos. Se incautaron propiedades por infracciones fiscales que habían sido ignoradas durante años bajo la protección de funcionarios corruptos. El imperio se estaba desmoronando, pero la propia Norma se mantuvo desafiante. Desde la cárcel, emitió una declaración a través de Santiago Nieto. La verdad prevalecerá. La familia Macías no ha hecho nada malo. Vivimos de acuerdo con la ley de Dios, no con la del hombre. Gerardo leyó la declaración en su habitación de motel y sonrió. Ella todavía no entendía. Pensaba que esto se trataba de la ley. No era así. Se trataba de hacerla sentir lo que Alejandra había sentido, lo que cada mujer que murió en esa capilla había sentido. Impotencia, estar atrapada, aterrorizada. Y Gerardo aún no había terminado. El juicio comenzó el 15 de marzo en una sala repleta. No se permitieron cámaras de noticias en el interior, pero los manifestantes se alinearon en las calles de afuera, tanto partidarios de Norma que afirmaban persecución religiosa, como defensores de las víctimas que llevaban carteles con los nombres de los 47 bebés y las 19 madres que murieron bajo el cuidado de los Macías. Gerardo se sentó detrás de la mesa del fiscal, Alejandra a su lado, y Clara con una niñera en el departamento. Delgado estaba en la galería junto con Escobedo y varios otros investigadores que habían ayudado a armar el caso. Norma estaba sentada en la mesa de la defensa, viéndose más pequeña que antes. Su cabello se había vuelto blanco en las semanas transcurridas desde su nuevo arresto. Santiago Nieto había sido reemplazado por un defensor de oficio después de que Nieto se distanciara del caso tras la reacción violenta del documental. El juicio duró 6 días. La Fiscalía presentó la grabación del 911, los informes médicos, el testimonio del doctor Hinojosa sobre las lesiones de Alejandra, el testimonio de los paramédicos que habían respondido a la escena y el testimonio del propio Gerardo sobre lo que había presenciado en esa cocina. La defensa trató de argumentar libertad religiosa, trató de afirmar que Alejandra había dado su consentimiento para un parto en casa, trató de pintar a Gerardo como un suegro hostil que había malinterpretado una hermosa tradición familiar. El jurado no se lo tragó. El 21 de marzo, declararon a Norma Macías culpable de todos los cargos. Asalto con arma mortal, privación ilegal de la libertad, imprudencia temeraria, práctica de la medicina sin licencia y abuso infantil. El juez, un juez diferente esta vez, traído desde Guadalajara para evitar cualquier influencia de los Macías, la condenó a 25 años de prisión. Norma no mostró ninguna emoción mientras los alguaciles se la llevaban. Pero justo antes de desaparecer por la puerta hacia las celdas de detención, miró hacia atrás a Gerardo por última vez.
Él le sostuvo la mirada con firmeza. Sin triunfo, sin ira, solo un simple reconocimiento de que había terminado. Fuera del juzgado, los reporteros acorralaron a Gerardo y a Alejandra. Les preguntaron cómo se sentían, qué mensaje tenían para otras familias en situaciones similares, si creían que se había hecho justicia. Alejandra respondió la mayoría de las preguntas, con voz fuerte y clara. Mi hija crecerá sabiendo que nadie, ni la familia, ni la tradición, ni el poder, está por encima de la decencia humana básica. Eso es todo lo que quería. Gerardo solo agregó una cosa. Nosotros protegemos a los nuestros. Esa noche, de vuelta en el departamento, Gerardo sostuvo a Clara mientras Alejandra dormía. La bebé arrullaba y agarraba su dedo, ajena a la tormenta a la que había sobrevivido. Tu mamá está a salvo ahora, le susurró Gerardo. Tu abuela Viviana estaría orgullosa de ella. Orgullosa de las dos. Clara bostezó. Un sonido diminuto que hizo que el corazón de Gerardo doliera con un amor tan feroz que lastimaba. Pensó que había terminado después de que Viviana muriera. Terminado de luchar. Terminado de preocuparse tanto que lo hacía vulnerable. Se había equivocado. Algunas peleas valían la pena. A algunas personas valía la pena protegerlas a cualquier costo. Y algunas estructuras necesitaban ser demolidas para poder construir algo mejor en su lugar. Las secuelas tardaron meses en desarrollarse por completo. Se presentaron cargos adicionales contra otros miembros de la familia Macías a medida que la investigación de la Fiscalía descubría décadas de corrupción. Rodolfo fue arrestado por conspiración y por drogar a las víctimas sin su consentimiento. Llegó a un acuerdo, testificando en contra de su madre y sus hermanos a cambio de una sentencia reducida de 5 años. La finca de los Macías se vendió en subasta para pagar los honorarios legales y la restitución a las familias de las víctimas. La capilla fue demolida. Los libros de contabilidad fueron donados a un museo como un registro histórico de los peligros del extremismo aislado. Alejandra completó su residencia médica y aceptó un puesto en un hospital en Monterrey, poniendo cientos de kilómetros entre su familia y los Macías. Gerardo vendió su negocio de construcción en Chihuahua y también se mudó a Monterrey, comprando una pequeña casa cerca del departamento de Alejandra. Se convirtió en abuelo a tiempo completo, cuidando de Clara mientras Alejandra trabajaba, enseñándole a la pequeña sobre su abuela Viviana, sobre la fuerza, la resiliencia y sobre defender lo que era correcto. En el primer cumpleaños de Clara, Alejandra organizó una fiesta, solo una pequeña reunión de algunos de sus colegas del hospital, la detective Delgado, que había volado desde Jalisco, Juan Escobedo y su familia, y Luis Espinoza, que estaba trabajando en un documental de seguimiento sobre la corrupción sistémica en las estructuras de poder rural. Mientras cantaban las mañanitas y Clara se embarraba pastel en la cara con risitas encantadas, Gerardo sintió algo que no había sentido en años. Paz. Los Macías estaban acabados. Norma moriría en prisión. El poder de la familia estaba roto y Clara crecería libre de su veneno. Más tarde, después de que los invitados se habían ido y Alejandra estaba acostando a Clara, Gerardo se paró en el balcón mirando el horizonte de Monterrey. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Destruiste a mi familia. Gerardo supo sin preguntar que era Vicente Macías, el asistente legal, uno de los pocos miembros de la familia que había evitado la prisión cooperando con los investigadores. Respondió, tu familia se destruyó a sí misma. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran. Una pausa. Luego, esto no ha terminado. Gerardo sonrió con tristeza y escribió su respuesta final, sí, ya terminó. Aléjate de mi familia o terminaré lo que empecé. Bloqueó el número y borró la conversación. Había terminado. Tenía que ser así. Pero por si acaso, mantuvo la bodega en Lagos de Moreno, conservó las cámaras, guardó todas las pruebas que no habían sido entregadas a los fiscales y mantuvo a Juan Escobedo a sueldo, porque Gerardo Osuna había aprendido algo importante en los últimos meses. Las estructuras podían ser reconstruidas. Las familias podían reagruparse. La venganza podía esperar años el momento adecuado. Él no les daría ese momento. Había pasado 30 años construyendo cosas. Ahora había demostrado que era igual de bueno protegiéndolas. Y si los Macías alguna vez volvían por su familia,
les mostraría exactamente lo que le pasaba a la gente que amenazaba lo que él amaba. Los destruiría por completo, permanentemente. Sin piedad, sin vacilaciones, sin remordimientos. Pero por ahora, entró, le dio un beso de buenas noches a su nieta, abrazó a su hija y se permitió creer que lo peor había quedado atrás, que habían ganado, que finalmente estaban verdaderamente a salvo. Y en Monterrey, a cientos de kilómetros de Jalisco, en un pequeño departamento lleno de risas, amor y luz, esa creencia casi parecía cierta. Casi. Pero Gerardo dejó las luces encendidas de todos modos, por si acaso. 6 meses después, Clara ya caminaba, tambaleándose por el departamento de Alejandra con la concentración decidida de una pequeña exploradora. Gerardo pasaba sus días persiguiéndola, asegurándose de que no tirara los libreros ni metiera los dedos en los enchufes eléctricos. La vida se había asentado en un ritmo cómodo. Alejandra prosperaba en el trabajo, e incluso estaba siendo considerada para un puesto de profesora en la Facultad de Medicina del hospital. Gerardo se había unido a un sindicato de construcción local haciendo trabajos de consultoría para proyectos que necesitaban a alguien con su experiencia. Nada demasiado exigente, solo lo suficiente para mantenerse alerta y contribuir a la casa. Los Macías no los habían vuelto a contactar. Norma estaba en una prisión federal, con todas sus apelaciones denegadas. Rodolfo había sido puesto en libertad condicional después de 3 años por buen comportamiento y cooperación, pero se había mudado a Sonora y había renunciado a todos sus derechos parentales sobre Clara a cambio de que Alejandra retirara una demanda civil por separado. Todo estaba bien hasta que llegó la llamada telefónica. Era la detective Delgado, su voz sonaba tensa, con una ira apenas controlada. Gerardo, necesito que escuches con atención. Vicente Macías fue encontrado muerto esta mañana en Lagos de Moreno. Aparentemente un suicidio, ahorcamiento. A Gerardo se le heló la sangre. ¿Aparentemente? Hay una nota. Está dirigida a ti. ¿Qué dice? Dile a Osuna que tenía razón. Se acabó. Pero debió habernos dejado morir con dignidad. Lo que le hizo a mi madre, a mi familia. Hay un lugar especial en el infierno para hombres como él. Que se pudra allí. Delgado hizo una pausa. Gerardo, la nota. Vicente no la escribió. ¿Cómo lo sabes? Porque he estado monitoreando a los Macías restantes desde los juicios. Vicente planeaba comenzar una nueva vida. Tenía una oferta de trabajo en Cancún, una novia, todo. No tenía tendencias suicidas. Y la letra no coincide. ¿Entonces quién? Eso es lo que necesito averiguar. Pero quería advertirte. Alguien está atando cabos sueltos y está tratando de hacer que parezca que los Macías están cobrando algún tipo de venganza desde el más allá. Tienes que tener cuidado. Después de colgar, Gerardo llamó inmediatamente a Alejandra al hospital. Ven a casa temprano. Recoge a Clara de la guardería. Te explicaré cuando llegues. 1 hora después, todos estaban en el departamento, con las puertas bajo llave y las persianas cerradas. Gerardo le explicó lo de Vicente. El rostro de Alejandra palideció. Vienen por nosotros, susurró. No sabemos eso. ¿Quién más podría ser? Gerardo sacó su teléfono y llamó a Juan Escobedo. Necesito vigilancia en el departamento de Alejandra hoy. Ya estoy en eso, dijo Escobedo. Delgado me llamó hace 1 hora. Tengo un equipo en camino. ¿Qué hay de los demás? Baldo, Diego, Marcia, ¿están todos localizados? ¿Todos en prisión o bajo arresto domiciliario? Esto es algo diferente, Gerardo, alguien fuera de la familia inmediata, la familia extendida, posiblemente. Los Macías tienen primos, familia política, socios comerciales. Podría ser cualquiera. Esa noche, Gerardo no durmió. Se sentó en la sala con su teléfono y un bate de béisbol, vigilando las ventanas, prestando atención a cualquier sonido fuera de lugar. No pasó nada, pero 3 días después, apareció otro cuerpo. Diego Macías, el ex policía, fue encontrado muerto en su celda de la prisión estatal. Causa oficial, ataque al corazón. Pero la autopsia reveló niveles anormalmente altos de potasio en su sistema, compatibles con envenenamiento.
Alguien está matando a los Macías, le dijo Delgado a Gerardo por teléfono. Y están tratando de que parezcan causas naturales o suicidio. Son sistemáticos, profesionales. ¿Por qué alguien mataría a los Macías ahora? Ya están destruidos. Eso es lo que no puedo descifrar. A menos que... Delgado dejó la frase a medias. ¿A menos que? A menos que alguien piense que los Macías se libraron demasiado fácil. A menos que alguien los quiera completamente erradicados. La implicación quedó flotando en el aire. ¿Crees que yo estoy haciendo esto? Dijo Gerardo rotundamente. No, pero alguien podría estar haciéndolo en tu nombre. Alguien que vio el documental, leyó sobre el caso y decidió ser un justiciero. Pasa. Gerardo quería negarlo, pero no podía. Había destruido a los Macías públicamente, los había convertido en símbolos de todo lo que estaba mal con el poder familiar descontrolado. Los había pintado como monstruos. Tal vez había inspirado a otro monstruo para terminar el trabajo. Los asesinatos continuaron. Baldo Macías murió en un accidente automovilístico que los investigadores determinaron más tarde que fue causado por conductos de frenos manipulados. Marcia Macías sufrió una caída fatal por las escaleras del juzgado, excepto que las imágenes de seguridad mostraron que estaba sola y el médico forense encontró hematomas consistentes con haber sido empujada. En 2 meses, 8 miembros de la familia Macías estaban muertos. El frenesí de los medios fue intenso. Los titulares de La maldición de los Macías dominaron los ciclos de noticias. Las teorías de conspiración proliferaron en línea. Algunos afirmaron que era castigo divino. Otros dijeron que era un escuadrón de sicarios profesionales. Gerardo sabía que la verdad probablemente era más simple y más perturbadora. Alguien había decidido ser juez, jurado y verdugo, y ese alguien estaba a punto de cometer un error. Ocurrió un martes por la mañana. Gerardo estaba en el supermercado con Clara, navegando por la sección de frutas y verduras cuando su teléfono vibró. Número desconocido de nuevo. Casi no responde, pero algo lo impulsó a hacerlo. Señor Osuna, una voz de mujer, culta y tranquila. Mi nombre es Carla Nava. Soy abogada y represento a la herencia de los Macías. De lo que queda de ella. Necesito reunirme con usted hoy. No tengo nada que decirle a nadie relacionado con los Macías. Incluso si puedo decirle quién los está matando. Gerardo se congeló. ¿Qué? Al mediodía. En el Café Vita de la calle principal. Venga solo o no venga en absoluto. Ella colgó. Gerardo llamó a Escobedo inmediatamente. Necesito apoyo y dile a Delgado que venga a Monterrey. Ahora. Al mediodía, Gerardo estaba sentado en el Café Vita con una taza de café. No estaba bebiendo. Escobedo estaba posicionado al otro lado de la calle en un auto estacionado con una cámara de largo alcance. 2 de sus asociados estaban dentro de la cafetería fingiendo trabajar en sus laptops. Carla Nava llegó exactamente a tiempo. Tenía unos 40 años, vestida profesionalmente con un traje gris y llevaba un maletín de cuero. Se sentó frente a Gerardo sin pedir nada. Gracias por venir, dijo ella. Empiece a hablar. Carla abrió su maletín y sacó un archivo. En realidad no represento a la herencia de los Macías. ¿Mentí? Soy una investigadora privada que trabaja para alguien que quiere que se detengan los asesinatos. ¿Quién? Norma Macías. Gerardo se le quedó mirando. Norma está en prisión. Sí. Y quiere mantenerse con vida. Está aterrorizada. Cada vez que muere uno de los miembros de su familia, cree que es la siguiente. La prisión no la protegerá de alguien tan decidido. ¿Por qué debería importarme si tiene miedo? Porque cree que usted está detrás de esto. Eso es una locura. ¿Lo es? Carla se inclinó hacia adelante. Usted destruyó a su familia. Les quitó todo. Ella cree que contrató a alguien para terminar el trabajo. Y, sinceramente, señor Osuna, yo también me lo creo un poco. Gerardo apretó la mandíbula. Yo no contraté a nadie. ¿Entonces quién lo hizo? ¿Cómo voy a saberlo?
Carla deslizó una fotografía sobre la mesa. Mostraba a un hombre de unos 50 años, delgado y de rostro duro, con porte militar y ojos fríos. ¿Lo reconoce? Gerardo estudió la foto. Algo en el hombre le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. No. Su nombre es Guillermo Castillo, exmarino de las Fuerzas Especiales, dado de baja con deshonra por uso excesivo de la fuerza durante interrogatorios. Actualmente trabaja como solucionador de problemas para varios clientes que necesitan eliminar problemas. Fue visto en Lagos de Moreno el día antes de que Vicente Macías muriera. Estuvo en la cárcel estatal visitando a un primo el día antes de que Diego muriera. Estuvo en Guadalajara cerca de la ruta que tomaba Baldo para volver a casa antes de que cortaran el cable de los frenos. ¿Cómo lo encontró? Porque soy buena en mi trabajo. La pregunta es, ¿por qué no ha sido arrestado? Gerardo sacó su teléfono y llamó a Delgado. Te voy a enviar una foto. Dime si conoces a este hombre. Hubo una pausa después de enviar la imagen. Luego Delgado dijo en voz muy baja. ¿De dónde sacaste esto? ¿Es él? Ese es Guillermo Castillo. Lo hemos tenido en una lista de vigilancia durante meses, pero cada vez que nos acercamos, desaparece. ¿Cómo? Gerardo colgó y miró a Carla. ¿Qué quiere Norma? Protección. A cambio, ella testificará sobre quién podría haber contratado a Castillo. Ella no sabe quién lo contrató. No, pero sabe algo. Alguien la visitó en prisión 2 semanas antes de que comenzaran los asesinatos. Alguien que no estaba en su lista de visitantes aprobados, lo que significa que tenía conexiones para entrar sin autorización. Solo los vio brevemente, pero le dijeron algo que se le quedó grabado: los Macías lastimaron a mi familia. Ahora voy a lastimar a la tuya. Gerardo sintió que el hielo le recorría la espalda. ¿Vio su rostro? No. Llevaba capucha, pero escuchó su voz. Masculina, cree que tal vez de 50 o 60 años. Y sabía cosas. Cosas específicas sobre la capilla, sobre los libros de contabilidad, sobre los nacimientos. Alguien del documental, posiblemente, o alguien cuya familia fue afectada por las prácticas de los Macías. Podría haber docenas de ellos. Docenas de personas que perdieron madres, perdieron hermanos, perdieron hijos debido a las tradiciones de los Macías a lo largo de los años. Cualquiera de ellos podría haberse vuelto loco. Gerardo pensó en los nombres de las mujeres en los libros de contabilidad. Los bebés que murieron, los padres que perdieron esposas, los hermanos que perdieron madres. 100 años de víctimas. Cualquiera de ellos podría haber decidido que ya era suficiente. ¿Qué espera Norma que yo haga al respecto? Preguntó Gerardo. Deténgalo. Usted derribó a los Macías una vez. Puede volver a hacerlo. No soy de las fuerzas de la ley. No, pero usted es la única persona con la que todos los involucrados hablarán. Las víctimas confían en usted. Norma le teme. Castillo incluso podría respetarlo a su manera. Usted es la clave para poner fin a esto antes de que mueran más personas. Gerardo negó con la cabeza. Los Macías se merecen lo que les está pasando. Tal vez. Pero la próxima víctima podría no ser un Macías. Castillo está escalando el nivel. Se está volviendo descuidado. Eventualmente, cometerá un error y alguien inocente resultará herido. Su hija, tal vez, o su nieta. La amenaza era clara. Carla estaba apostando a los instintos protectores de Gerardo. Y tenía razón. Lo investigaré, dijo Gerardo. Pero no hago ninguna promesa. Carla se levantó. Eso es todo lo que pido. Estaremos en contacto. Después de que ella se fue, Escobedo se unió a Gerardo en la mesa. ¿Le crees? Creo que alguien está matando a los Macías. Y creo que Carla tiene razón en que esto se va a poner feo. Gerardo volvió a mirar la foto de Castillo. Averigua todo lo que puedas sobre este tipo. ¿Para quién trabaja? ¿Dónde opera? ¿Cuáles son sus patrones? ¿Vas a ir tras él? Voy a hablar con él. Hay una diferencia. Hablar con un asesino profesional. Claro,
Qué inteligente. ¿Tienes una idea mejor? Escobedo no la tenía. Durante la siguiente semana, rastrearon los movimientos de Castillo. Era bueno, su entrenamiento militar era evidente en cada precaución que tomaba. Pero no era perfecto. El equipo de Escobedo lo captó en las imágenes de las cámaras de seguridad cerca de una propiedad de los Macías en Tamaulipas, donde vivía el primo de Rodolfo. Gerardo llegó primero. Encontró a Castillo en un motel en las afueras de Nuevo Laredo, sentado en su habitación limpiando una pistola. Cuando Gerardo llamó, Castillo abrió la puerta con el arma escondida en la espalda. Gerardo Osuna, dijo Castillo. Me preguntaba cuándo aparecerías. ¿Puedo pasar? ¿Por qué no? Gerardo entró a la austera habitación de motel, una cama individual, una bolsa de lona en el suelo, una laptop abierta en el escritorio mostrando imágenes de vigilancia de una casa. Buen equipo, dijo Gerardo. Hago un buen trabajo. Castillo se sentó en la cama. El arma ahora era visible en su regazo. ¿Estás aquí para detenerme? Estoy aquí para hablar. ¿De qué? ¿De quién te contrató? Castillo sonrió. Sabes que no puedo decirte eso. Entonces dime por qué. ¿Por qué los Macías? ¿Por qué ahora? ¿De verdad no lo sabes? No. Castillo lo estudió por un largo momento, luego pareció tomar una decisión. El hombre que me contrató, llamémoslo un ciudadano preocupado, perdió a alguien por culpa de los Macías. Hace mucho tiempo. Ha estado esperando justicia toda su vida. Cuando destruiste su imperio, cuando metiste a Norma en prisión, pensó que había terminado. Pero luego empezó a ver que los Macías salían temprano en libertad condicional. Por buen comportamiento. Tiempo cumplido. El sistema funcionando exactamente como siempre lo hace para las personas con dinero y conexiones. Así que te contrató para matarlos. Me contrató para asegurarse de que pagaran el precio completo por lo que hicieron. Cada uno de ellos. Eso es asesinato. Eso es justicia. El tipo que los tribunales no proporcionan. Gerardo negó con la cabeza. Me estás haciendo cómplice de esto. Yo expuse a los Macías y ahora alguien está usando esa exposición para justificar matarlos. No eres cómplice. Eres la inspiración. Le demostraste a todos que los Macías no eran intocables. Yo solo estoy terminando lo que empezaste. Yo no empecé una racha de asesinatos. ¿No lo hiciste? Castillo se inclinó hacia adelante. Expusiste los crímenes de Norma en la televisión nacional. Te aseguraste de que todos supieran qué clase de monstruos eran. Destruiste su reputación, su negocio, su poder. Pero los dejaste vivos. Algunos en prisión, claro, pero vivos. Caminando por ahí, respirando, comiendo, durmiendo mientras sus víctimas están muertas y enterradas. Así es como funciona la ley. La ley es. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. La ley protege a las personas como los Macías. Siempre lo ha hecho. Rompiste esa protección una vez, pero no terminaste el trabajo, así que lo estás terminando tú. Estoy haciendo lo que debería haberse hecho hace 100 años. Castillo se puso de pie, aún con el arma en la mano, pero sin amenazar. Esto es lo que va a pasar, señor Osuna. Vas a salir de aquí y olvidarás que tuvimos esta conversación, voy a terminar mi contrato, y en unos meses, no quedará ningún Macías para lastimar a nadie nunca más. Todos ganan, excepto las personas que estás matando. No son personas, son parásitos, y el mundo estará mejor sin ellos. Gerardo se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. El hombre que te contrató. ¿Tiene familia? ¿Hija, nieta? ¿Por qué? Porque yo tengo lo mismo y hago mucho para protegerlas. Pero no me convertiría en aquello contra lo que estaba luchando. Dile eso a tu cliente. La expresión de Castillo parpadeó solo por un segundo con algo que podría haber sido duda. Luego desapareció. Se lo haré saber, dijo. Gerardo salió del motel y llamó a Delgado. Encontré a Castillo, habitación 218 en un motel de carretera en Nuevo Laredo.
Tienes unos 10 minutos antes de que se esfume. ¿Hablaste con él? Sí. Y no va a detenerse. Tiene una misión. Delgado llegó con la policía local 20 minutos después. La habitación estaba vacía. Castillo había desaparecido. Se llevó su bolsa de lona y su laptop, pero había dejado algo atrás, una tarjeta de presentación con el nombre de Gerardo. Y una nota escrita a mano en el reverso: termina lo que empezaste o lo haré yo. Gerardo regresó a Monterrey esa noche, con la mente a 1000 por hora. Castillo tenía razón en una cosa. El sistema había protegido a los Macías durante demasiado tiempo. Incluso ahora, con algunos en prisión, estaban obteniendo libertad condicional, sentencias reducidas, segundas oportunidades que sus víctimas nunca tuvieron. Pero el asesinato no era la respuesta. No podía serlo, ¿verdad? Pensó en Viviana muriendo lentamente de cáncer mientras las compañías farmacéuticas subían el precio de sus medicamentos. Pensó en las batallas legales para que el seguro cubriera los tratamientos. Pensó en el sistema que valoraba las ganancias por encima de las vidas. Había luchado contra ese sistema y había perdido. Viviana murió de todos modos, pero él nunca había considerado matar a los ejecutivos de seguros o a los directores ejecutivos de las farmacéuticas. Eso lo convertiría en un monstruo como ellos, ¿no? Gerardo seguía lidiando con estos pensamientos cuando Alejandra llegó a casa del trabajo. Ella le echó un vistazo a su rostro y se sentó a su lado. ¿Qué pasó? Él le contó todo. La reunión con Carla, el rastreo de Castillo, la conversación en la habitación del motel. Alejandra escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó callada por un largo rato. ¿Quieres saber lo que pienso? Dijo finalmente. Sí. Creo que Castillo tiene razón en que los Macías se merecen lo que les está pasando. Creo que se equivoca al decir que es tu responsabilidad detenerlo. Y creo que estás atrapado entre dos opciones imposibles: dejar que un asesino siga matando o proteger a las personas que intentaron asesinarme y robarse a mi hija. ¿Entonces qué hago? Haces lo que siempre haces, papá. Encuentras una tercera opción. Gerardo sonrió a pesar de sí mismo. ¿Así de simple? Nunca nada es simple. Pero eres el hombre más inteligente que conozco. Si hay una salida a esto que no implique convertirte en un justiciero o en un defensor de los Macías, tú la encontrarás. La tercera opción se le ocurrió esa noche mientras estaba acostado en la cama sin poder dormir. Era arriesgada, posiblemente ilegal, definitivamente poco ética, pero podría funcionar. Llamó a Delgado a la mañana siguiente. Necesito que organices una reunión con Norma Macías. ¿Por qué? Porque voy a darle a elegir, y luego ella nos va a ayudar a atrapar a Castillo. La sala de visitas de la prisión era gris y deprimente, con paredes de concreto y una sola mesa atornillada al piso. Norma se sentó frente a Gerardo, vestida con un uniforme naranja y con las muñecas esposadas. Parecía mayor de sus 66 años, con el rostro surcado por el estrés y el miedo. ¿Vino? Dijo ella. ¿Usted lo pidió? No creí que lo haría. Después de todo. Gerardo se inclinó hacia adelante. Estoy aquí porque no quiero que mi familia quede atrapada en el fuego cruzado cuando Castillo vaya tras quien quede de la suya. Así que voy a ayudarla, pero a cambio, necesito algo. ¿Qué? La verdad sobre todo esto. Cada nacimiento, cada muerte, cada encubrimiento, todo lo que los libros de contabilidad no dicen. Lo quiero registrado, una confesión completa, y quiero que testifique sobre el abuso cultural y sistemático que permitió que continuara durante generaciones. El rostro de Norma se endureció. Quiere que destruya lo que queda del nombre de mi familia. El nombre de su familia ya está destruido. Quiero que ayude a evitar que le pase a alguien más. Hay otras familias por ahí como los Macías. Aisladas, extremas, peligrosas. Su testimonio podría ayudar a identificarlas, ayudar a las víctimas a escapar. ¿Por qué haría eso? Porque la alternativa es la muerte. Castillo viene por usted. Tal vez no hoy. Tal vez no este mes. Pero eventualmente, encontrará una manera. Los guardias pueden ser sobornados.
La seguridad puede ser comprometida. Usted lo sabe. Yo lo sé. A Norma le temblaban las manos. Si confieso todo, nunca saldré de prisión. De todas formas, nunca va a salir. De esta manera, al menos hace que su vida cuente para algo. No puede salvar a los niños que mató, pero puede salvar a los niños del futuro. Era manipulación, pura y simple. Pero a Gerardo no le importaba. Necesitaba la cooperación de Norma y usaría cualquier influencia necesaria. Norma lo miró fijamente durante mucho tiempo. Luego, en voz muy baja, preguntó: ¿Cómo está la bebé? ¿Mi nieta? Sí. Es perfecta. ¿Cuál es su nombre? Clara Viviana Osuna. No Macías. No, no Macías. Norma cerró los ojos. Nunca quise que los niños murieran. Tiene que entender eso. Pensé que estaba ayudando. Pensé que el dolor hacía a la gente más fuerte. Pensé. Su voz se quebró. Pensé que estaba haciendo la obra de Dios. Dígale eso al tribunal, a los psicólogos, a cualquiera que la escuche, pero comience por ayudarme a detener a Castillo. ¿Cómo? Diciéndome quién la visitó en prisión, quién dijo que lastimaría a su familia. Norma negó con la cabeza. No sé quién era. Pero recuerda algo. Cualquier cosa. Una voz, un olor, un detalle. Norma pensó con fuerza. Era mayor. Sonaba como si hubiera estado fumando durante años. Esa voz áspera. Y dijo algo extraño. Dijo: vi a mi madre morir por tu culpa. Ahora tus hijos te verán morir sabiendo que les fallaste. ¿Vio morir a su madre? Sí. Gerardo sacó su teléfono y se desplazó por la lista de nombres de los libros de contabilidad de los Macías. Mujeres que murieron en el parto. Le mostró a Norma la lista. ¿Recuerda alguno de estos nombres? ¿Alguna familia que pudiera haber tenido hijos que sobrevivieron? Norma estudió la lista y su rostro palideció. ¡Ey! Sara Castillo se casó con alguien de la familia. Ella era. A Norma se le cortó el aliento. Ella era la esposa de mi primo. Murió en 1975. Yo tenía 16 años. Ayudé a mi madre en el parto. Sara se desangró. El bebé sobrevivió. Un niño, Guillermo, dijo Gerardo. Sí, Guillermo. Le decíamos Memo. Entró en un hogar de acogida después de que su padre murió. Nunca lo volví a ver. Las piezas encajaron en su lugar. Guillermo Castillo no era solo un asesino a sueldo. Él mismo era una víctima de los Macías. Su madre había muerto por culpa de sus tradiciones. Había pasado su vida en el sistema por culpa de ello. Y ahora había vuelto en busca de venganza. Esto no era un asesinato por encargo. Era personal. Encontrar a Guillermo Castillo después de eso fue más fácil. Gerardo se puso en contacto con los registros de hogares de acogida, rastreó sus movimientos a lo largo de los años y encontró el rastro de ira y violencia que había llevado a su baja deshonrosa y a su eventual carrera como solucionador de problemas. Pero lo que a Gerardo le pareció más interesante fue lo que sucedió entre los hogares de acogida y el ejército. Guillermo había intentado ir a la universidad. Había obtenido una beca parcial para una universidad pública en Jalisco. Quería ser maestro, de todas las cosas, pero la familia Macías se había enterado. Habían usado sus conexiones para que le revocaran la beca, alegando que había falsificado registros. Habían difundido rumores sobre su inestabilidad mental. Destruyeron su oportunidad de tener una vida normal porque se atrevió a ser más de lo que ellos decidieron que debía ser. Fue entonces cuando Guillermo se unió a la Marina, no por patriotismo, sino por desesperación. El ejército era la única institución que lo aceptaría, y fue entonces cuando aprendió a matar. Gerardo rastreó a Guillermo hasta una cabaña en la Sierra de Santiago. Sin vecinos a kilómetros de distancia. El lugar perfecto para planear la eliminación sistemática de toda una familia. Fue solo. Sin Escobedo, sin Delgado, solo él y la determinación de terminar con esto antes de que murieran más personas.
Guillermo lo estaba esperando en el porche de la cabaña. Sentado en una mecedora con un rifle sobre su regazo. Persistente, dijo Guillermo mientras Gerardo se acercaba. ¿Podemos hablar? Ya hablamos. Ahora sé quién eres. Lo que te hicieron. La expresión de Guillermo no cambió. Entonces sabes por qué tengo que terminar esto. Sé por qué crees que tienes que hacerlo. Pero también sé que una vez intentaste ser mejor que ellos. Querías enseñar, ayudar a los niños, construir en lugar de destruir. Eso fue antes de que me quitaran esa oportunidad. Te quitaron mucho. A tu madre, tu infancia, tu futuro. Lo entiendo. Créeme, lo entiendo. Pero esto. Gerardo hizo un gesto hacia la cabaña, hacia la vida que Guillermo había construido en torno a la venganza. Esto no es justicia. Es solo más muerte. Ellos merecen la muerte. Tal vez. ¿Pero qué hay de ti? ¿Mereces pasar el resto de tu vida como un asesino? ¿Es eso lo que tu madre hubiera querido? Guillermo se puso de pie. El rifle ahora apuntaba a Gerardo. No hables de mi madre. ¿Por qué no? Ella murió por culpa de los Macías. Se desangró en la mesa de una cocina mientras tu tía te sostenía y no hacía nada para salvarla. Eso me dijo Norma. Ella estuvo allí. Vio morir a su madre y lo llamó, la voluntad de Dios. El dedo de Guillermo se apretó en el gatillo. Gerardo no se inmutó. ¿Crees que matar a Norma lo arreglará? No lo hará. Solo te hará igual a ellos. Tú serás el que decida quién vive y quién muere. El que juega a ser Dios. No estoy jugando. Estoy corrigiendo. No, estás perpetuando. Estás continuando el ciclo. Tu madre murió, así que estás haciendo sufrir a otras familias. Otros niños pierden a sus padres. ¿Cuándo termina? Cuando todos se hayan ido, ¿y luego qué? ¿Crees que te sentirás mejor? ¿Crees que el dolor se detendrá? Yo perdí a mi esposa por el cáncer. Quería a alguien a quien culpar, a alguien a quien castigar. Pero lastimarlos no la habría traído de vuelta. Solo me habría convertido a mí también en un asesino. Guillermo bajó ligeramente el rifle. ¿Qué quieres de mí? Quiero que te detengas. Quiero que testifiques contra los Macías por lo que le hicieron a tu madre, a ti, a todos. Quiero que uses la evidencia que has reunido, porque sé que tienes evidencia, para asegurarte de que sus crímenes sean parte del registro oficial. Quiero que la muerte de tu madre signifique algo más que una simple venganza. Es demasiado tarde. Ya he matado a 8 personas. Entonces haz que valga para algo. Entrégate. Cuenta tu historia. Asegúrate de que cada víctima sea reconocida. Ese es un legado que vale la pena tener. Me darán cadena perpetua. Tal vez. O tal vez te vean como una víctima también. De cualquier manera, morirás como un hombre, no como un monstruo. Tu madre preferiría eso. Guillermo se quedó en silencio durante un largo rato, con el rifle temblando en sus manos. Finalmente, lo bajó y se dejó caer de nuevo en la mecedora. Estoy tan cansado, dijo. He estado enojado durante tanto tiempo, que no recuerdo cómo ser otra cosa. Gerardo se sentó en los escalones del porche. Entonces sé otra cosa. Sé lo suficientemente valiente para detenerte. Haces que suene fácil. No lo es. Es lo más difícil que harás en tu vida, pero es lo correcto. Se sentaron en silencio mientras el sol se ponía sobre las montañas. Cuando finalmente cayó la oscuridad, Guillermo se puso de pie y extendió las muñecas. Llama a tu amiga policía, dijo. Estoy listo. El arresto de Guillermo Castillo fue noticia nacional. Su confesión, nombrando los 8 asesinatos y explicando sus motivaciones, provocó una tormenta mediática sobre el trauma generacional, el abuso sistémico y las fallas en el sistema de adopciones ilegal. El juicio de Guillermo se convirtió en un referéndum sobre los propios Macías. Su equipo de defensa argumentó que había sido empujado a la violencia por décadas de fallas institucionales para protegerlo de la familia que había destruido su vida. El tribunal lo declaró culpable,
pero recomendó indulgencia. Fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Norma, fiel a su palabra, dio una confesión completa. Testificó sobre los nacimientos, las muertes, los encubrimientos. Admitió que las tradiciones de los Macías eran abuso disfrazado de religión. Su testimonio dio lugar a investigaciones de familias similares en las zonas rurales del país, lo que resultó en docenas de procesamientos. Ella murió en prisión 3 años después. Insuficiencia cardíaca, causas naturales. Gerardo asistió a su funeral. Era el único allí que no era miembro de la familia. Los Macías que aún vivían, y no eran muchos, lo evitaron, pero no le importó. Fue a presentar sus respetos, no a Norma, sino a todas las mujeres y niños que murieron por su culpa. A Sara Castillo, a los 47 bebés, a las 19 madres. De pie junto a la tumba, Gerardo sintió la presencia de Viviana, su fuerza, su convicción de que el mundo podría ser mejor si la gente fuera lo suficientemente valiente para luchar por él. Había luchado. Había ganado. Y había logrado hacerlo sin convertirse en lo que odiaba. Eso era suficiente. 5 años después de aquella Nochebuena, Clara comenzó el kinder. Era una niña brillante y segura de sí misma, con la inteligencia de Alejandra y la determinación de Viviana. Sabía sobre su abuela que murió antes de que ella naciera. Sabía que su familia había sobrevivido a algo terrible y había salido más fuerte. Lo que no sabía, lo que Gerardo y Alejandra habían acordado que nunca necesitaría saber, eran los detalles completos de lo que había sucedido. El trauma, la violencia, la oscuridad. Tenía la oportunidad de ser una niña. Ese era el regalo por el que habían luchado. Gerardo tenía ahora 62 años, seguía trabajando a tiempo parcial en la construcción, seguía cuidando a Clara cuando Alejandra estaba en el hospital. Nunca se había vuelto a casar, nunca quiso hacerlo. Su vida estaba lo suficientemente llena con su hija y su nieta. En el primer día de kinder de Clara, Gerardo la acompañó hasta el salón de clases, la vio entrar dando saltitos sin mirar atrás, confiada y sin miedo. Va a estar bien, dijo Alejandra, enlazando su brazo con el de él. Mejor que bien, acordó Gerardo. Va a ser extraordinaria. Se quedaron allí por un momento. 2 sobrevivientes de una pesadilla que había intentado quebrarlos y fracasó. Papá, dijo Alejandra suavemente. Sí. Gracias por todo. Por salvarnos, por protegernos, por ser más fuerte de lo que creí que alguien pudiera ser. Gerardo la atrajo en un abrazo. Eso es lo que hacen los padres. No todos. Bueno, aprendí de la mejor. Tu madre me enseñó que vale la pena luchar por la familia, que vale la pena protegerla, que lo vale todo. Salieron juntos de la escuela hacia una brillante mañana de septiembre llena de posibilidades. Detrás de ellos, la oscuridad de los Macías había terminado de verdad por fin. Ante ellos había un futuro que se habían ganado. Y Gerardo Osuna, albañil, padre, abuelo y el hombre que había derribado una dinastía de abuso de un siglo de antigüedad, se permitió creer que la lucha finalmente había terminado, que estaban a salvo, que eran libres. Y esta vez tenía razón. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.